Dios me les bendiga en esta noche. Vamos a iniciar esta clase acerca del tema salvación y crecimiento espiritual. Deseo iniciar esta clase comentando cómo Dios, desde un principio en el libro de Génesis, que es el libro de los comienzos, nos narra cómo fue que Él formó al hombre. Y nosotros leemos en Génesis capítulo 2, verso 7, dice la escritura: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí encontramos los tres componentes del cual tenemos los seres humanos. En primer lugar leímos del que fue formado del polvo de la tierra, y es el cuerpo. Si nosotros estudiamos en la clase de química la composición de la tierra, nos damos cuenta que también como seres humanos poseemos más de 10 elementos químicos que posee también la tierra, comprobando lo que Dios dijo desde un principio, cómo fuimos formados. En segundo lugar, leímos que dice que Dios sopló en su nariz del hombre aliento de vida, en este caso era Adán. Y esta traducción de la palabra aliento de vida en el original hebreo, leemos que es la palabra ruach. Sabemos que la escritura se escribió el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Así que la traducción de la palabra aliento de vida es para espíritu. Entonces ya llevamos que estamos compuestos de cuerpo, espíritu, pero también dice que el hombre fue un ser viviente, y esto se traduce como alma. Nepashka, si se traduce de esa manera, si se habla así, se está haciendo alusión al alma, que los teólogos definen al alma como el asiento de las emociones, de los pensamientos y de la voluntad del hombre. Entendemos por el libro de Génesis, que nos narra los principios de todo, que Dios le puso a Adán y a Eva un hogar, el cual le llamó el huerto del Edén, que traducido también el huerto del Edén es un lugar de delicia, de placer, de contentamiento. Y allí los dejó a ellos como matrimonio, pero también les puso libre albedrío, lo que se define como una libertad de escoger obedecer a Dios o desobedecerlo. Y Dios les había dado una restricción: si ellos lo hacían, ellos iban a tener unas consecuencias de esa desobediencia. Les dijo: de todos los árboles que hay en el huerto ustedes pueden comer, pero hay un solo árbol del cual ustedes no deben comer, porque si ustedes comen de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ustedes van a morir. Y ellos decidieron comer de ese árbol, y las consecuencias fueron la muerte. Sin embargo, encontramos que cuando ellos se dan cuenta que pecan, inmediatamente se visten de hojas de higuera. Y aquí vemos cómo la fragilidad humana tiene incapacidad para poder resolver sus situaciones de una manera que, ¿cómo va a creer usted que las hojas de higuera lo van a proteger del sol, lo van a proteger del aire? Inmediatamente se iba a desvanecer. Entonces Dios viene, interviene, y a ellos los saca del huerto, les da las consecuencias de la desobediencia, pero también dice la Biblia que los viste, y la tela que él usó fue pieles, y deja por enterado que utilizó la muerte de animales para poderlos vestir, les hizo túnica de pieles. Y una vez ellos salidos del huerto, encontramos que encontraron las consecuencias. Este es un electrocardiograma para definir cómo es la muerte. Y si hablamos del significado de la muerte, se traduce como, no es una aniquilación, ni tampoco como algo que ya no existe, inexistencia. La muerte significa separación. Entonces Dios les dijo: ustedes van a tener muerte espiritual, porque antes que ellos pecaran, ellos podían escuchar la voz de Dios que se paseaba por el huerto. Todos los días bajaba Dios y ahí tenía comunicación con ellos. Pero cuando ellos pecan, ellos inmediatamente se esconden, porque ya ellos sienten temor, y esa es la naturaleza humana caída. Cuando ya está bajo pecado Adán, ya entonces tiene esa separación, esa muerte espiritual. Tuvo muerte física y también la muerte eterna, que es la separación definitiva de Dios. A raíz entonces de cómo Dios explica que para acercarse a Él iba a ser necesario la muerte de un animalito y expresar la sangre como un tipo de lo que luego iba a pasar, y nosotros lo vamos a explicar en esta clase.
Viene en el capítulo 4, ya nace Caín, Abel, los hijos de Adán y Eva, y encontramos que ellos también, educados por sus padres, ofrecen sacrificio a Dios, solo que Dios se agrada de la ofrenda que le da el sacrificio a Abel, y encontramos el por qué Dios se agradó de esa ofrenda de Abel. Dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Nos da por entendido este pasaje que la razón del por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel fue porque él estaba de alguna manera con el corazón profético de Dios, que si ya no se iba a poder acercar nadie a él, sino que por medio del sacrificio y derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y esa fue la manera del por qué Dios se agradó de esa ofrenda. ¿Por qué? Porque Abel sabía que por sí mismo no se podía acercar a Dios, era por medio del derramamiento de la sangre. Y encontramos que todos los demás seguidores que suscitaron a la familia de Adán, encontramos que se acercaban a Dios bajo un sacrificio. Tenemos a los patriarcas, a Abraham, Isaac, Jacob, y ellos tenían que ofrecer, Noé, que fueron antes de los patriarcas, encontramos que ellos se acercaban a Dios por medio de una ofrenda, de un sacrificio, de la muerte de un animalito. Luego en Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, ya viene en forma Dios con la ley y Moisés a indicarle que se levantara un templo y escogiera la tribu de Leví, la separara para que esos sacerdotes de la tribu de Leví ministraran, y todo el pueblo debería de estar en la puerta del templo, y cada judío todos los días debería de presentarse con un animalito. El que fuera pobre tenía que llevar 2 tórtolas o 2 palominos, o el que fuera rico, tuviera más dinero o más propiedades, en este caso, entonces tenía que ir con una oveja. Nadie debería de excluirse de presentarse al altar de los sacerdotes, y ellos ofrecían ese sacrificio. Lo tenían que hacer todos los días, porque si ellos no lo hacían, entonces estaban en desobediencia con Dios y ellos podían morir por estar sin ese sacrificio. De hecho, les dijo Dios, tienen que poner sus manos por arriba del animalito, haciendo alusión a que las culpas y el pecado de ellos pasaba al animalito, y ese animalito iba a ser sacrificado, ilustrando luego más adelante lo que encontramos con Juan el Bautista. Encontramos en el Evangelio San Juan, capítulo 1, 29, que Jesucristo viene a que Juan lo bautice en el Jordán. Y entonces dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los animalitos solamente los tapaban, por eso tenía que hacer continuamente esos sacrificios. Pero cuando vino Jesucristo, dijo, quita el pecado del mundo. Él es el Cordero que Dios puso como medio para que nosotros podamos allegarnos a Dios. El Antiguo Testamento eran animalitos, ya en el Nuevo Testamento ya no se requiere nada que nosotros le podamos ofrecer a Dios, ya todo está pagado porque Jesucristo pagó ese precio. En Romanos 3:23 nosotros leemos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta herencia del pecado, querida gente que nos escuchan en esta hora, esa herencia del pecado la llevamos nosotros cuando nacimos. Y esta verdad bíblica se puede explicar muy fácilmente si usted observa a dos nenes, bebés, unos niños. Yo tengo esa bendición de observar cómo un niño de 2 años ve a su hermanita que tiene 11 meses y ya él comienza a sentir celos por los cariños hacia las atracciones a esa niña y desmerecerle la atención a él. Manifiesta también incomodidad porque le agarra sus juguetitos y él quiere que son de él, manifiesta egoísmo, no quiere compartir, manifiesta envidia. ¿Quién le enseñó a ese niño? Nadie. Son la maldad con la que uno ya nace. A determinada edad, ese niño tiene que ser guiado a la salvación por medio del que el Dios puso, que es a Jesucristo. Todos estamos separados de Dios
Por más que nosotros queramos allegarnos a Dios con buenas obras, como fue en mi caso, pensando yo que porque no tenía pecados grandes, yo no era pecadora, pero viene la palabra de Dios unida al Espíritu Santo y nos convence del pecado, al modo que ya uno no se puede resistir a la veracidad de la palabra de Dios. El hombre está separado de Dios por medio del pecado, el pecado que fue heredado por medio de Adán y Eva a todas las generaciones, y Dios a eso envió a Jesucristo para salvarnos. Hay muchos pasajes de la Escritura que nos hacen alusión a esta obra maravillosa que hizo el Señor Jesús en la cruz. En Romanos 6:23 nosotros leemos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es Cristo Jesús el que nos puso Dios. Él es el mediador, Él es. No es nuestras buenas obras, no es lo que nosotros queramos creer, es creer que Jesucristo vino a morir por nosotros. Y sabemos que Él vino, la ciencia lo certifica, dice antes de Cristo y después de Cristo. Él dividió la era, solo que para saber a qué vino tenemos que ir a la Escritura, que es la palabra de Dios. Ahí está reflejado en el Antiguo Testamento una figura de lo que luego vino a ser en el Nuevo Testamento. Nos pasó de la muerte espiritual, la muerte física nos va a pasar, y nos vino a traer vida del Espíritu y también nos va a dar vida eterna en Cristo Jesús. Le digo, hay muchos pasajes, uno de ellos también puede ser Primera de Timoteo 2:5, donde dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Como Dios lo formó con espíritu, a diferencia de los animales, a diferencia de todo lo demás criado, el hombre siempre va a tender a buscar a Dios por medio de sus medios. Por más el rincón que esté una persona en alguna tribu o en algún país, va a tender a adorar algo. Se nos dice que en la India hay muchísimos dioses, que ellos los han constituido como dioses y los adoran, porque nacen con ese que Dios les puso ese espíritu para que se comunicaran con Él. Pero cuando uno viene al conocimiento del Evangelio, que son las buenas noticias de salvación, entonces nos damos cuenta que Jesucristo cumplió con ese cometido que deberíamos nosotros de haberlo padecido. Cuando Él anduvo aquí en la tierra hace 2000 años, encontramos nosotros que multitudes se le acercaban para oír su mensaje. Un evangelista dice que había 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Miles de personas se le acercaban a escucharlo. De hecho, hasta se les pasó la noche, no comieron. Y ellos creyeron que estaban allí alimentándose de la poderosa palabra de Dios que Jesucristo les estaba enseñando. Encontramos que también mucha gente se le acercaba también para que les hiciera un milagro, porque ellos sabían que Él tenía el poder de Dios para hacer los milagros y Él los sanaba. Encontramos que también otra gente se le acercaba también para que les diera de comer. Y esa es la situación hoy en día. La gente se le puede acercar a Dios, a Jesucristo, por muchas razones, pero Jesucristo dejó bien claro desde que Él entró al ministerio a predicar, porque recuerden que estuvo 30 años sujeto a sus padres, pero cuando le llegó el tiempo de lanzarse su ministerio a los 30 años, entonces Él cumplió con todos los requerimientos del Mesías. Y Él dejó bien definido, cuando empieza su ministerio, dice el Marcos 1:16, dice: arrepentíos, el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el Evangelio. Son los dos ingredientes. Cuando Él estaba aquí en la tierra, dejó también bien definido en qué era lo que se basaba el cristianismo, qué era lo que es el ser un hijo de Dios. Y esto lo vemos bien claro cuando Él explica a Nicodemo en el capítulo 3, lo del nuevo nacimiento. No es malo que la gente quiera oír la palabra de Dios y se goce con la palabra de Dios. Escuchamos qué hermoso es la palabra de Dios. Ay, me hace sentir muy bien, muy relajado. Qué bonito explican.
No es malo que puedan pedirnos peticiones de oración para que Dios los sane del cuerpo, porque Dios tiene poder y los ha sanado, nos ha sanado también a nosotros. No es malo pedirle que nos ayude para un trabajo, que nos multiplique la comida, o darle gracias por sus bendiciones, no es malo. Pero lo interesante es que nosotros comprendamos el propósito del por qué Jesucristo vino aquí a la tierra. Que podamos nosotros comprender que la raíz del cristianismo es que nosotros nazcamos de nuevo. Y esto fue lo que Jesucristo le enseñó a este varón llamado Nicodemo. Leemos ahí en el Evangelio capítulo 3 que Nicodemo era un fariseo, era de la religión más estricta, porque aparte de cumplir todos los mandamientos de la ley, ellos les agregaron más mandamientos y los hacían al pie de la letra. Pero en su interior, en el fondo, Nicodemo sabía que le faltaba algo, ese algo que no lo dejaba descansar y que lo hizo a buscar e ir en la noche a Jesús y consultarlo y preguntarle. Y encontramos nosotros que Nicodemo le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesucristo inmediatamente va al fondo de la necesidad, porque eso es lo más importante, queridos oyentes, que usted experimente ese nuevo nacimiento para venir para que pueda entrar al reino de los cielos. Se lo dijo Jesucristo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario que nosotros nazcamos de nuevo. Y luego viene la querer racionalizar todo. Empieza Nicodemo a preguntarse: ¿cómo yo puedo? Y le dice al Señor: ¿cómo puede un hombre viejo volver a entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Porque luego la mente humana quiere razonar todo. No, esto no es de razonar. Esto es nada más de que en tu corazón sepas que a ti te falta algo, que por más que tú quieras buscar aquí, quieras buscar allá, necesitas ese encuentro con Dios para que Dios cambie esa naturaleza que está muerta. La naturaleza que es el espíritu humano está muerto, está separado de Dios. Y el hombre siempre va a querer llenar ese vacío o llenar esa comunión con Dios con muchas cosas, pero al final se va a dar cuenta que está sin nada, porque esa es la esencia de que Jesucristo vino aquí a la tierra. Te es necesario nacer de nuevo. Todo hijo de Dios que le guste la palabra, todo hijo de Dios que le pida sanidades al Señor, todos tenemos que tener ese encuentro personal con Jesucristo que nos da el nuevo nacimiento, por la razón que tenemos un corazón que está muerto espiritualmente. Tenemos un espíritu muerto, el alma, los pensamientos, las emociones, la voluntad, todo está bajo tinieblas. El espíritu está muerto y los sentimientos y todo está bajo esa mortandad. Y Jesucristo nos dice que tenemos que tener ese encuentro porque Él a eso vino, a darnos ese nuevo nacimiento. En Job 32:8 leemos: ciertamente espíritu hay en el hombre. Y de eso es lo que le estaba hablando Jesús a Nicodemo. Tú, Nicodemo, tu espíritu está muerto. ¿Cómo? Si yo hago todo lo de la ley, si yo hasta le aumentaron más lo de la ley. Pero en realidad Nicodemo sabía que le faltaba esa transformación de lo más profundo del ser humano, que es el espíritu. Es el espíritu. Y Jesucristo se lo ilustra muy fácil y le dice: mira, tú ves el viento que pasa, las hojas se mueven, tú oyes su sonido del aire, del viento, tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Porque eso, mis queridos hermanos, es una operación directa del Espíritu Santo. Usted no tiene que estarse preguntando cómo va a ser y todo. Es nada más que usted se decida entregar todo, también su voluntad, sus deseos, sus anhelos, su incredulidad, sus temores, todos al Señor, entregárselos. Y el Señor Jesucristo va a hacer su parte, pero nosotros tenemos que
saber que necesitamos de ese encuentro con el Señor. Eso es lo básico. Esta vida nueva que el Señor nos da cuando nosotros lo aceptamos como el Señor y Salvador, cuando reconocemos que Él vino a morir en la cruz por nosotros, este nuevo nacimiento es una operación directa del Espíritu Santo. No lo podemos explicar con palabras, no lo podemos explicar. ¿Cómo va a ser posible que minutos antes que tú no hicieras esa oración de fe, tú eras aquella persona inclinado a hacer lo que a Dios no le agradaba? ¿Y cómo fue que a raíz de esa oración de fe, tú vienes a ser una persona diferente, donde tú lo que desagradaba a Dios ya no quieres hacer, en donde Dios estaba muy lejos de ti, pero ahora tú quieres tenerlo más cerca y conocer de Él? Es una operación del Espíritu Santo, aunado al poder de la palabra de Dios. No podemos separar estos dos ingredientes del nuevo nacimiento. El poder del Espíritu Santo, Él hace esa operación, esa cirugía, Él la hace. Y también aunada a la palabra de Dios. Tenemos que reconocer que somos pecadores, que nacimos bajo pecado, que requerimos urgentemente una nueva vida y de entregarle toda nuestra vida al Señor. ¿Qué vamos a lograr? Va a liberar al espíritu humano que lo teníamos esclavizado a lo malo, a la maldad. Nos va a dar vida, nos va a transformar y también nos va a dar la capacidad para tener comunión con el Espíritu Santo. Esta obra del nuevo nacimiento es lo que identifica a un hijo de Dios, es lo que identifica a un seguidor de Jesucristo. No basta con creer en Dios únicamente como un Dios que nos da la salud todos los días, nos da el alimento, no basta con eso. Jesucristo vino a algo más importante, que es cambiar nuestro espíritu muerto, darle vida y darnos una nueva vida, la vida del Espíritu de Dios en nosotros. Y de allí, entonces nosotros caminamos a un crecimiento espiritual, en donde somos recién nacidos y luego vamos creciendo, vamos madurando. No tenemos de quedarnos estancados. Y nuestra visión siempre es seguir al Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir. Él fue el que murió por nuestros pecados. Él fue el que pagó nuestra deuda ante Dios. Entonces, nuestra mirada debe estar en Él. Una de las estrategias del adversario de Dios y de nosotros, que es Satanás, es siempre desanimarnos, bajándonos la mirada en las personas. Y nosotros tenemos que siempre pensar que Jesucristo es nuestro ideal a seguir. Y la ideal de Él es que nosotros crezcamos hasta la medida del varón perfecto que es Él. Él nos ha dejado un medio muy importante que esta noche Dios nos quiere recalcar. Todos lo sabemos, pero muy pocos lo practicamos. Y me incluyo, porque muchas veces nosotros estudiamos la palabra de Dios para enseñarla a las personas, y qué bueno, pero otras veces descuidamos nuestra vida de intimidad para leer esa palabra, para edificar nuestro espíritu humano. La palabra de Dios, Jesucristo le llamó el pan. Dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como nos alimentamos todos los días 3 veces mínimo de comida, el cuerpo, también el espíritu, el que nos ha regenerado, el espíritu humano, lo tenemos que alimentar, pero no para enseñar y no para conocimiento, sino para nosotros guardar esa palabra aquí en nuestro corazón y podernos deleitar en lo que habla la palabra de nosotros y podernos deleitar en lo que Dios nos promete. Es el alimento del espíritu, la palabra de Dios. Pero en muchos de nuestros hogares la palabra de Dios está toda llena de tierra, está toda deshojada. Es más, ni siquiera sabemos en dónde está. Tenemos que tener una rutina, que en esta noche Dios despierte en nosotros la conciencia de valorar la palabra de Dios. Él nos la ha perseverado muchos años, miles de años, nos la perseveró. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento.
y tenemos en nuestros hogares más de 10 Biblias, pero ¿cuál de ellas es la que nosotros tomamos como una rutina diaria para meditar en ella, para deleitar nuestra vida en ella y no andar al nivel del alma? Al nivel del alma es que si todo va bien, ja, 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 ja. Al nivel del alma es bajarnos a las circunstancias, bajarnos a esta naturaleza humana que es débil. Ya lo vimos comprobado con Adán, cómo él con esa naturaleza no pudo crearse algo que le pudiera perdurar. Pero mire la mano de Dios, cómo le proveyó ese vestido de pieles, cómo la providencia de Dios. Y tenemos nosotros ese recurso, la palabra del Señor. Y también el apóstol Pedro le llama la leche espiritual no adulterada. Y nos insta a anhelarla como un bebé, la leche. Como un bebé cuando quiere leche, llora y llora y llora y llora. Hasta que le damos la leche, el biberón, el niño se calla. Y ay, qué quietecito se queda ya aquel niño, 3 horas, pero a las otras 3 horas ya empieza otra vez a llorar porque quiere su leche. Así nosotros, que nuestro ser interior, nuestro espíritu, también esté anhelante, como cuando conocimos al Señor, que estábamos descubriendo las historias de la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Él nos habla a través de su palabra. Entonces, el crecimiento espiritual lo da la palabra de Dios, porque la palabra de Dios renueva nuestra mente. La palabra de Dios nos fortalece el espíritu humano. La palabra de Dios le da material al Espíritu Santo. ¿De qué manera? De la manera de que cuando nosotros la necesitemos, va a estar el Espíritu Santo para ayudarnos. A veces como cristianos desmerecemos el poder de la palabra de Dios y no le damos herramienta al Espíritu de Dios para que nos ayude durante el día. Y nos esperamos hasta que volvemos a escuchar otra persona que esté hablando de la palabra de Dios. Pero eso no es lo que Dios nos mandó en su palabra. El Señor nos insta en muchos pasajes de la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la importancia que es meditar en la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios y hacer la palabra de Dios. El crecimiento espiritual, al nosotros tener como hábito el meditar la palabra de Dios, nos garantiza una vida del Espíritu. La vida del Espíritu nos hace que pongamos un ambiente para que Él se pueda manifestar en nosotros y sobre todo pues en nuestro hogar, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, que sabemos que son las señales de los últimos tiempos. Es un ambiente terrorífico que está en cualquier parte, pero si nosotros tenemos como ese hábito del ser interior, llenarlo de la palabra del Señor, entonces nosotros vamos a estar bajo el ambiente del Espíritu de Dios. La vida del Espíritu le vamos a rendir sujeción, le vamos a rendir humildad y le vamos a rendir obediencia. Es esto lo que ocasiona que nosotros crezcamos. Muchos de nosotros nos hemos estancado en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque hemos perdido el alimentar al Espíritu. Alimentamos el alma y la carne, pero mire, aquí en Efesios 4:17, y de hecho la traducción de la Biblia lo titula La Nueva Vida. En Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Recuerden que los gentiles eran lo opuesto a los israelitas, al pueblo de Dios. Entonces aquí el apóstol San Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos da unas recomendaciones para nosotros cuidar esa nueva vida y no perder esa nueva vida, lo que Él nos quiere seguir dirigiendo. No andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo anda la gente que no conoce a Jesucristo? Pues su mente, de acuerdo a lo que ellos piensan, de acuerdo a lo que ellos conceptúan los acontecimientos y las cosas. Y nosotros no tenemos por qué andar así. Dice Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, teniendo la mente toda llena de tinieblas, oscuro, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Nosotros corremos el riesgo, hermanos, si nosotros no, ahora me dirijo a usted que ha tenido ese encuentro personal con Jesucristo.
La vida cristiana es un continuo movimiento, es un continuo crecimiento. El día que yo comprendí esa doctrina en mi vida fue cuando el Espíritu de Dios me mostró la condición del por qué yo no podía avanzar a otro nivel de conocimiento del Señor, palabra de Él que no podía comprender debido a mi estatura de crecimiento. Entonces yo tuve que entender lo que luego vamos a seguir leyendo en esta carta de Efesios, pero el Señor está haciendo una distinción. Te dice, ya tú no debes de andar como esos del mundo. Ellos hablan diferente, piensan diferente. Tú tienes que hacer caso a tu nuevo espíritu que está limpio. Dice, sigue leyendo allí el capítulo 4, voy a seguir leyendo los versículos paulatinamente, dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. No lo hemos aprendido así porque Él nos transformó con su poder, con su sangre preciosa, nos liberó de todo temor, de toda incertidumbre, nos liberó de toda desesperanza, nos liberó de toda frustración. Entonces dice el 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Claro que conocimos la verdad, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dijo Él, nadie viene al Padre si no es por mí. Y ninguna religión, ningún líder ha dicho eso ni lo dirá, porque no es el único camino, no es el camino, no es la verdad y no es la vida. Pero el Señor, nuestro Salvador, sí lo pudo decir, porque Él sí es el camino, la verdad y la vida. Leemos en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mire que nosotros tenemos que accionar, no todo lo va a hacer Dios para que yo crezca espiritualmente. Él ya me garantizó las victorias y el crecimiento espiritual, pero me tengo que enfocar en la vida del espíritu, ya no en la vida de la alma. Ya no voy a alimentar nada más el cuerpo, ya no me voy a preocupar mucho por lo del cuerpo. Me tengo que preocupar por el espíritu y una de esas maneras es no hacer como los gentiles, los paganos, ni también me tengo que despojar del viejo hombre, porque tenemos dos naturalezas. Aunque esta naturaleza vieja ya el Señor la transformó, pero inmediatamente la naturaleza antigua está allí, queriendo que si gana una, va a salir la una, y si gana la otra, va a salir la otra. ¿A cuál le vamos a alimentar? Entonces dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Note usted cómo bien importante que la mente la tengamos con la palabra de Dios, porque ya la mente, tenemos la mente de Cristo, ya Cristo nos cambió también la mente. El espíritu, mis hermanos, Él es el ser más profundo del ser humano, y si ese espíritu está gobernando, Él va a tener aplacados y sujetados al alma, que es los pensamientos, las emociones y la voluntad. Y dice, y renovaos. Tenemos que transformar la mente todos los días, porque estamos en un cuerpo y en una naturaleza que está siempre inclinado al mal. Entonces dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Note que son actividades que nosotros tenemos que hacer. Dice el 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando nosotros seamos inclinados a volver al viejo hombre, inmediatamente nosotros tenemos que cuidar nuestro nuevo hombre, y debemos de quitarnos ese vestido, quitarnos esas obras y vestirnos del nuevo. Padre, perdóname por medio de tu sangre, pero no me dejes claudicar este día, ayúdame, no me dejes regresar a la antigua naturaleza caída, separada de ti. Y luego sigue diciendo más obras de la carne. En versículo 26 de este capítulo 4 que estamos leyendo, dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Que arreglemos las situaciones, que no dejemos que eso pase a una ira, que eso no pase a una maldad, que no pase a una venganza. Y luego dice, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dice eso la Escritura? Porque cuando esta naturaleza humana es dominada por las obras de la carne, ahí le estamos haciendo un ambiente espiritual demoníaco,
porque los demonios trabajan por esas puertas de la carne. Y así como el ambiente espiritual trabaja la obra del Espíritu Santo, por eso dice, no deis lugar al diablo. Seguimos en el versículo 28, dice, el que hurtaba, sigue diciendo más obras de la carne, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, o sea, no robe. En el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Note usted cómo lo importante de nuestras conversaciones. Tuve que tener un cambio en mi manera de ser cuando esa naturaleza fue renovada, cuando recibimos a Jesucristo. Pero al paso de los días vamos alimentando más el alma y el cuerpo y vamos desmereciendo a darle alimento al espíritu, y es cuando sale la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída. Y nuestras conversaciones no edifican a la persona, no me edifican a mí, no edifican a la persona. Y lo más terrible es que esas fuentes de maldición nosotros las llevamos a nuestro hogar, y ahí es un robadero donde el enemigo toma todas esas ventajas. Sigue diciendo más obras de la carne. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y si vemos las demás cartas de Pablo y las cartas de Pedro y las demás cartas del Nuevo Testamento, narran más pecados del cuerpo, más pecados de la mente, lujuria, soberbia, orgullo, la murmuración, mentira, adulterio, fornicación, pleito, envidia, pornografía y muchos pecados de la carne más, que nosotros en determinado momento, si nosotros no atendemos a la vida del Espíritu, si nosotros no nos alimentamos a ese espíritu que Dios ha renovado, vamos a caer a ese nivel. Y igual que los del mundo, no va a haber ninguna diferencia en nosotros, porque estamos al nivel de la carne, haciendo a un lado el poder de Dios y haciendo a un lado a Dios. Note usted lo que dice en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Dios nos ha capacitado para tener esa vida, una vida de su espíritu, donde Él se pueda desarrollar, darnos a dar su voluntad, dirigiéndonos, dándonos la paz, el gozo, el contentamiento, dándonos su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo, dándonos, hermanos, todo lo que no se puede comprar con dinero. Y lo que se pueda comprar con dinero, que tengamos la capacidad de ministrar, Él nos lo va a confiar, nos lo va a dar en su tiempo. Pero nos habla de que si yo me ocupo de las cosas de la carne, yo espiritualmente voy a estar muerta, aunque cante, aunque alabe a Dios, es más, aunque pretenda alabar a Dios en lenguas, en otras lenguas. No son lenguas del espíritu, es la misma impotencia y el deseo de mí misma de querer pretender que yo estoy alabando al Señor. Pero si mi vida es carnal, si mi vida da el fruto de las obras de la carne, este es el tiempo para que nosotros podamos venir al Señor y poderle decir: yo quiero de hoy en adelante alimentar mi espíritu para vivir una vida del espíritu. Dios me les bendiga en esta hora y espero en Dios que esto le haya sido a usted de bendición como lo ha sido en mi vida. Amén.